Fue vendida como si fuera un objeto, como si su vida no valiera nada. Su propio padre la entregó en manos de un desconocido para limpiar una deuda manchada de vergüenza. Todos esperaban verla hundida en la desgracia, condenada al dolor, pero nadie imaginó lo que estaba por suceder, porque el hombre al que fue entregada no era un verdugo. Era un apache que cambiaría su vida para siempre. El eco de los cascos de los caballos retumbaba en el patio de la hacienda, mientras el sol del mediodía caía implacable sobre los muros de adobe. Dentro de la casa, en el salón principal, se libraba un juicio silencioso. El padre de Elena, un hombre de mirada dura y corazón endurecido por los años, había decidido su destino. Para él, su hija no era más que una carga, un error que debía corregirse con la misma frialdad con la que se cierran cuentas pendientes. Elena, con apenas 19 años, escuchaba en silencio cómo su padre negociaba con voz firme. Sus manos temblaban, no por el miedo a la muerte, sino por la humillación de ser tratada como una mercancía. Los ojos de los sirvientes, fijos en el suelo, eran testigos de aquel pacto oscuro. Nadie se atrevía a interceder, nadie quería cargar con la ira de aquel hombre. El motivo era tan banal como cruel: una deuda, una suma que su padre no podía pagar con dinero y que decidió saldar con la vida de su hija. Será entregada, dijo con voz de hierro, y que sirva de lección a todos los que se atrevan a deshonrar mi nombre. Las palabras eran cuchillos que atravesaban el corazón de la joven. Ella intentó hablar, suplicar, pero un gesto de su padre bastó para silenciarla. No había espacio para la compasión en aquel corazón endurecido. El contrato se selló con un sonido metálico, monedas de oro cayendo sobre la mesa. Mientras tanto, en la entrada de la hacienda, esperaba a aquel que recibiría el destino de Elena. No era un noble, ni un comerciante, ni un soldado. Era un alto, de mirada penetrante, con la piel marcada por el sol y la experiencia de la guerra. Nadie entendía por qué aquel hombre aceptaba tal trato. Algunos lo veían como un salvaje que solo buscaba reclamar un trofeo, otros como un enemigo al que no debían cuestionar. Elena fue arrastrada hasta la puerta principal. Llevaba un vestido raído, sucio por las lágrimas y el polvo del camino. No lloraba ya, se había quedado sin lágrimas. Su mirada, sin embargo, era un grito mudo de dignidad, una resistencia interna que ni siquiera la traición de su propio padre pudo quebrar. Cuando los ojos de la joven se encontraron con los del apache, algo extraño ocurrió. No fue la mirada de un captor hacia su prisionera, ni la de un verdugo hacia su víctima. Fue una mirada firme, serena, casi humana. Elena, aunque aún incrédula, percibió en ese instante que su destino no estaba sellado. No aún. El padre, satisfecho, dio media vuelta sin despedirse. Para él, la historia había terminado. Para Elena, apenas comenzaba. El sol caía implacable sobre el horizonte cuando el padre de la joven, don Ramiro, se abrió paso entre el polvo del camino. Su rostro estaba endurecido por la desesperación, y en sus manos temblorosas llevaba unas monedas que apenas tintineaban en la bolsa de cuero. No era suficiente para pagar sus deudas con los usureros del pueblo, y lo sabía. Por eso, esa mañana había tomado la decisión más cruel de su vida: entregar a su hija como moneda de cambio. La muchacha caminaba detrás de él, cabizbaja, con los pies descalzos cubiertos de tierra y el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso que daba hacia aquel destino impuesto era una daga clavándose en su espíritu. Su madre la había abrazado antes de salir, con lágrimas silenciosas que se mezclaban con el sudor del amanecer. «Resiste, hija, resiste», había susurrado, pero esas palabras apenas podían sostenerla frente al peso de la condena. El lugar de la entrega era un claro en el desierto, donde el hombre viejo, rico y cruel esperaba montado en su caballo negro. Su figura imponía un aura sombría, y los pocos sirvientes que la acompañaban bajaban la mirada en señal de respeto, aunque todos conocían su reputación.
un hombre sin compasión, acostumbrado a comprar voluntades y doblegar corazones. Cuando la joven llegó hasta él, lo primero que sintió fue el filo de su mirada. Sus ojos la recorrieron con la frialdad de quien evalúa un objeto, no una persona. «Está bien», murmuró con una voz ronca, extendiendo la mano para sellar el trato. Don Ramiro se apresuró a inclinarse, como si al entregar a su hija también se liberara de su vergüenza, sin notar la rabia y la humillación que ardían en los ojos de ella. La joven quiso gritar, quiso correr, pero el miedo la sujetaba como cadenas invisibles. En su interior un torbellino de emociones se agitaba: impotencia, dolor y también una chispa de rebeldía que aún no encontraba salida. Sus manos temblaban, no de frío sino de rabia contenida. Sabía que su vida en un instante había dejado de pertenecerle. El sacerdote del pueblo aguardaba cerca, preparado para bendecir aquella unión forzada. Sostenía un pequeño crucifijo en las manos, pero su rostro mostraba incomodidad. Él también comprendía que lo que estaba a punto de suceder no era un matrimonio, sino una transacción disfrazada de sacramento. Un murmullo recorrió a los presentes cuando el anciano bajó de su caballo y se acercó a la muchacha. La tomó del brazo con una fuerza innecesaria, como si ya quisiera recordarle que a partir de ese día sería su posesión. Ella apretó los labios, luchando contra las lágrimas. No lloraría frente a él, no le daría ese triunfo. Mientras tanto, el viento levantaba polvo a su alrededor, como si la tierra misma se resistiera a presenciar semejante injusticia. El sol se filtraba entre las nubes, creando un resplandor extraño, casi presagio de que algo estaba a punto de cambiar. La joven, con el corazón encadenado, alzó los ojos hacia el horizonte, buscando sin querer un milagro. Y fue entonces cuando lo vio: una figura solitaria, recortada contra el resplandor del sol poniente. Un hombre alto, con cabellos largos y oscuros, adornado con plumas y collares de hueso. Avanzaba montado en un caballo castaño, con la dignidad y la firmeza de un guerrero apchi. Nadie lo conocía, nadie esperaba su llegada, pero su sola presencia hizo que los murmullos se transformaran en silencio. El anciano frunció el ceño, molesto por la interrupción, mientras el sacerdote miraba al recién llegado con sorpresa. El guerrero desmontó despacio, con movimientos seguros, y clavó su mirada en la muchacha. Ella, por primera vez en todo el día, sintió que alguien la veía como persona, no como mercancía. En aquellos ojos había fuerza, pero también algo que le devolvió el aliento: compasión. Don Ramiro se adelantó nervioso: «Este no es asunto tuyo, apchi. Vete antes de que sea demasiado tarde». Pero el guerrero no se movió. Dio un paso más al frente, su silueta firme en medio del polvo, y con voz grave respondió: «Lo que está sucediendo aquí es una injusticia. Y yo no vine a mirar en silencio». Los presentes se miraron entre sí, tensos como si el aire mismo hubiera quedado suspendido. La muchacha, con el corazón acelerado, entendió en ese instante que su historia no estaba escrita todavía, que aquel desconocido podría ser la grieta por donde se filtrara la esperanza. El anciano furioso soltó el brazo de la joven y dio un paso hacia el apchi. «¿Y quién eres tú para detener lo que la ley de los hombres permite?», escupió con desprecio. El guerrero no alzó la voz, pero cada palabra suya resonó como trueno en el silencio del desierto. «Soy aquel que no permitirá que el destino de una mujer se compre como ganado». El viento volvió a soplar, arrastrando la arena en círculo. La muchacha sintió que algo nuevo despertaba en su pecho. Una chispa de vida, una chispa de fe. Y aunque todavía no lo sabía, aquel momento marcaría el inicio de una historia que cambiaría no solo su destino, sino también el del pueblo entero. El silencio que cayó sobre aquel claro del desierto era tan denso que hasta el canto de los pájaros se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en la escena. La joven, todavía con el brazo marcado por la presión del anciano, el padre encogido en vergüenza y miedo,
y el guerrero apache que había irrumpido como una tormenta inesperada. El anciano se irguió con orgullo herido, su rostro endurecido por la ira. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara su voluntad, mucho menos un forastero, un salvaje como solían llamarlo en secreto. «No tienes derecho», rugió, y su voz vibró como un látigo. La bolsa de monedas en manos de don Ramiro tintineó nerviosa, como recordando el precio ya pactado. El trato estaba hecho, pensaba él, y nada debía romperlo. Pero el apache, alto y sereno, se mantuvo firme. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del sol poniente, y su porte hablaba de alguien que conocía tanto la guerra como el sufrimiento. «El derecho me lo da la verdad», contestó con calma, aunque en su tono ardía el fuego de quien no retrocede. La joven, que había pasado toda la jornada sintiéndose una prenda, levantó los ojos por primera vez con esperanza. En aquel desconocido había algo distinto, una dignidad que contrastaba con la codicia del anciano y la desesperación de su padre. El sacerdote, incómodo, se aclaró la garganta. «Hijos, quizás sea mejor posponer este acto. La voluntad de Dios no puede imponerse entre violencia». Pero el anciano lo interrumpió con un gesto áspero. «Cállese, padre. Nadie me arrebatará lo que ya he comprado». La palabra comprado se clavó como espina en el corazón de la muchacha. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. El guerrero, en cambio, sí lo hizo. «No se compra lo que respira, no se posee lo que tiene alma». Sus palabras, aunque simples, golpearon como un martillo. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos de los sirvientes apartaron la mirada, temerosos de que esa verdad también los alcanzara. El anciano, encolerizado, dio un paso hacia el apache, y su sombra se alargó sobre la arena como si quisiera devorarlo. «¿Y qué piensas hacer, extranjero? ¿Arrebatarme lo que es mío?» El guerrero no se movió. Solo bajó la mano hacia su cinturón, donde descansaba un cuchillo con mango tallado. No lo desenvainó, pero el gesto bastó para que los corazones se aceleraran. «Si hace falta, lucharé», dijo con voz grave. «No por orgullo, no por desafío, sino porque la justicia no puede esperar». La joven sintió un nudo en la garganta. Quiso gritarle que no arriesgara su vida por ella, que se marchara antes de que la sangre manchara la arena, pero sus palabras murieron en silencio, atrapadas por el miedo y la emoción. Don Ramiro, abrumado por la tensión, se arrodilló de pronto frente al anciano. «Perdónalo», suplicó. «Es solo un apache insolente. Deja que mi hija vaya contigo y no habrá problema». Pero esas palabras no hicieron sino agravar la rabia del hombre. «Tu deuda no te permite negociar», bramó. «Ella me pertenece y nadie, ni siquiera este forastero, cambiará mi destino». El guerrero dio un paso al frente, tan firme como una roca. La luz dorada del atardecer iluminaba sus facciones, haciéndolo parecer un emisario del mismo sol. «El único destino que se debe imponer aquí», dijo, «es la libertad de esta mujer». El aire vibró con su declaración. Fue entonces cuando el anciano, incapaz de tolerar más humillación, levantó la mano y ordenó a uno de sus hombres acercarse. «Enséñale lo que le sucede a quienes se entrometen». El sirviente dudó. Su mirada iba del anciano al apache, como si en su interior una batalla silenciosa lo dividiera. Pero al final dio un paso, tembloroso, hacia el guerrero. El apache se mantuvo inmóvil hasta el último instante. Cuando el hombre extendió la mano para sujetarlo, en un movimiento veloz lo tomó del brazo y lo dobló con facilidad, obligándolo a caer de rodillas. No fue violencia desmedida, fue precisión, fue la fuerza de alguien acostumbrado a defenderse, pero no a humillar. Un jadeo colectivo escapó de los presentes. El anciano, más furioso que nunca, retrocedió medio paso. La joven, con los ojos bien abiertos, apenas podía creer lo que veía. «No quiero pelear», advirtió el apache, con la voz firme, «pero no retrocederé». La tensión se hizo insoportable. El sol descendía rápido, tiñendo el cielo de rojos intensos, como si la tierra misma esperara la chispa final para arder.
La joven, que hasta ese momento había permanecido callada, dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su voz brotó con fuerza inesperada. «Basta», gritó. «No soy una moneda, no soy un objeto». El eco de sus palabras sacudió el silencio. Nadie se lo esperó. Don Ramiro se encogió avergonzado. El sacerdote la miró con ojos húmedos. Los sirvientes desviaron la vista incapaces de sostener esa verdad, y el anciano, con el rostro contraído, comprendió que había perdido el control. El guerrero la miró entonces, con un destello de orgullo. Ella había roto las cadenas invisibles. Tal vez aún estaba lejos de ser libre, pero había dado el primer paso. El anciano levantó la mano temblorosa de rabia. «Esto no quedará así», escupió, antes de montar a su caballo negro y alejarse envuelto en polvo. El claro quedó en silencio otra vez. Solo el susurro del viento y el latido acelerado de los presentes. La muchacha respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera llenar sus pulmones sin miedo. El apache sereno recogió sus cosas, montó a su caballo y antes de irse volvió a mirarla. «Tu voz es más fuerte de lo que crees», le dijo. «No la calles nunca más». Y entonces partió, dejando tras de sí una estela de misterio. Ella lo siguió con la mirada, sabiendo en su interior que aquel encuentro era apenas el inicio de un destino entrelazado. Las noches en el poblado apeche eran distintas a todo lo que la joven había conocido en su vida. El silencio no era vacío, estaba lleno de sonidos, el canto de los grillos, el crujir de la leña ardiendo, los susurros del viento que corría libre entre los árboles. Ella, acostumbrada al eco de muros fríos y a la dureza de una casa donde el oro era más importante que las personas, encontraba en aquel entorno una extraña paz que al inicio la confundía. El guerrero que la había tomado bajo su cuidado apenas hablaba, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, y dejaba cerca de su refugio frutas, agua fresca y pieles para cubrirse. No le exigía nada, no la trataba como posesión, no buscaba humillarla. Simplemente la dejaba existir en aquel espacio que lentamente empezaba a sentirse menos hostil. Pero en su interior, el corazón de la joven seguía cargando cadenas invisibles. Recordaba la boda interrumpida, la humillación de ser entregada como moneda de pago por las deudas de su padre, y la marca de un futuro que parecía arrancado de sus manos. Había creído que aquel guerrero era su nueva condena, pero cada gesto suyo desarmaba esa idea poco a poco. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos rojizos, él regresó con un venado sobre los hombros, lo colocó con fuerza en el suelo, y luego, con calma, le extendió un cuchillo de piedra. Ella lo miró confundida. «No es para que temas», dijo por primera vez con voz firme, aunque serena. «Es para que aprendas, nadie debe depender de las cadenas de otros. Aquí, cada cual es dueño de sus manos». Sus palabras la sacudieron. Aquella frase era un reflejo de lo que ella anhelaba: libertad, aunque no sabía cómo alcanzarla. Con torpeza, tomó el cuchillo y trató de imitar sus movimientos. Se cortó un poco el dedo y sin decir nada, él le tomó la mano con suavidad, limpió la herida con hierbas y volvió a entregarle la herramienta. «El dolor enseña, pero no encadena», murmuró. Esa noche, alrededor del fuego, mientras los ancianos relataban historias de batallas y espíritus protectores, ella comprendió que estaba presenciando algo más grande que una simple vida de subsistencia. Aquella comunidad vivía con orgullo, con unión, con respeto por la tierra y entre ellos. No eran salvajes como le habían hecho creer, eran guardianes de una forma de vida que contrastaba radicalmente con la codicia de su propio pueblo. La joven comenzó a observarlo todo: cómo las mujeres recolectaban hierbas y raíces, cómo los niños corrían libres entre las chozas sin miedo, cómo los hombres compartían el fruto de la caza sin disputas egoístas. Y dentro de ese nuevo aprendizaje, comenzó a surgir en ella una semilla de fortaleza. Pero no todos en el poblado miraban con buenos ojos su presencia.
Algunos guerreros más viejos murmuraban que una mujer blanca traería desgracia. Una anciana con ojos tan profundos como la tierra misma, se acercó un día y le dijo al oído: «Tu corazón está dividido. Si lo arrastras entre dos mundos, ninguno te recibirá. Decide dónde quieres vivir». Aquella advertencia la persiguió por días, y justo cuando empezaba a pensar que quizá podría encontrar su lugar en esa nueva vida, el pasado vino a golpear con la fuerza de un trueno. Una noche, mientras todos dormían, desde las colinas se escuchó un estruendo. Antorchas encendidas iluminaban el horizonte y el sonido metálico de cascos de caballo llenó el aire. Eran hombres de su antiguo pueblo, enviados por aquel viejo y cruel pretendiente que no aceptaba haberla perdido. El guerrero apache se levantó con rapidez, tomó su arco y miró hacia él. Sus ojos no tenían odio, tenían determinación. «Ahora sabrás lo que significa estar libre», dijo mientras le entregaba una lanza corta. «Elige, porque esta vez nadie podrá hacerlo por ti». La joven sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No era solo miedo, era la certeza de que la vida la estaba llevando al momento en que tendría que decidir quién era realmente. El rugido de los caballos se hizo cada vez más cercano, como un trueno que partía el silencio de la noche. El poblado apache despertó de golpe. Los perros ladraban, los niños lloraban y los hombres corrían a tomar sus armas. El fuego del centro aún ardía, iluminando los rostros tensos y decididos de quienes sabían que no era la primera vez que debían defender su hogar. Ella, con la lanza en las manos, temblaba. Nunca había sostenido un arma, mucho menos en medio de una amenaza real. Sentía que sus piernas podían flaquear en cualquier momento, pero la voz del guerrero resonaba en su interior. «Elige, porque esta vez nadie podrá hacerlo por ti». Desde lo alto de la colina apareció aquel hombre que creía haberla poseído para siempre. Su antiguo prometido, montado en un caballo oscuro con armadura brillante que reflejaba la luz de las antorchas, la buscaba con ojos encendidos de rencor. «Devuélvanme lo que me pertenece», rugió con voz que parecía romper la noche. Los ancianos del poblado formaron un círculo protector. El guerrero apache se adelantó, arco en mano, y lanzó una flecha que se clavó a pocos pasos del invasor. Un aviso claro: «Ella no es tuya ni de nadie», gritó. «Si busca libertad, aquí la tendrá». El silencio duró apenas unos segundos antes de que estallara la primera carga. Los hombres del pretendiente bajaron la colina, lanzando gritos de furia, mientras el poblado entero se defendía con lanzas, flechas y escudos de cuero. El aire se llenó de chispas, polvo y alarido. Ella permanecía paralizada, la lanza apretada entre las manos, viendo cómo la violencia la rodeaba. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Y entonces lo vio. Uno de los hombres enemigos, más joven que el resto, se había separado de los suyos y corría hacia ella con una espada en alto. En ese instante todo cambió. El miedo dejó de tener forma. Sintió un fuego extraño nacer en su pecho, una mezcla de rabia y dignidad herida. Cerró los ojos y en un movimiento casi instintivo, lanzó la lanza con todas sus fuerzas. El arma atravesó el aire y, para sorpresa de todos, se clavó en el suelo a centímetros del atacante, lo suficiente para hacerlo tropezar y caer. El guerrero apache la vio desde lejos. Por primera vez, sus labios formaron una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla, era de reconocimiento. Ella había dado su primer paso, pero el peligro no había terminado. El pretendiente furioso bajó de su caballo y avanzó entre la confusión. Su mirada estaba fija en ella, como si la batalla entera no existiera. «Creíste que podías escapar de mí», dijo con voz áspera mientras caminaba. «No entiendes que eres mi pago, mi propiedad». Ella retrocedió unos pasos, temblando, hasta que chocó contra una choza. Ya no podía huir. Entonces, el guerrero apache apareció entre ambos, interponiéndose como un muro viviente.
Tu tiempo acabó, le dijo al intruso con tono frío. Aquí no mandan tus monedas ni tus amenazas. El enfrentamiento fue inevitable. El pretendiente blandió su espada con furia, lanzando tajos rápidos, pero el apache ágil y firme esquivaba con movimientos fluidos. Era un choque de mundos, el acero frío contra la destreza aprendida de la tierra. Las chispas volaban cada vez que la espada rozaba la piedra de las armas nativas. Ella observaba sin poder apartar la vista. Cada golpe, cada giro, cada instante parecía eterno. Y aunque quería gritar, sus labios no se movían. El miedo de perderlo a él, aquel hombre que la había protegido sin pedir nada a cambio, era más fuerte que cualquier otra emoción. En un giro brusco, el pretendiente logró herir el brazo del apache, arrancándole un gemido breve. La sangre manó, y por un momento ella sintió que todo estaba perdido. Pero el guerrero no cedió. Con la otra mano tomó un cuchillo y en un movimiento rápido, desarmó a su enemigo, derribándolo al suelo con violencia. La batalla había terminado, pero sus ecos seguían vivos en la memoria de todos. El polvo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor metálico de la sangre y el humo de las antorchas consumidas. El poblado Apsi permanecía en silencio, como si necesitara recordar que aún estaba en pie. Ella no pudo dormir esa noche. Sentada frente al fuego, observaba las llamas que subían al cielo como lenguas de un espíritu indomable. Su corazón latía con fuerza, todavía marcado por el instante en que vio al guerrero sangrar por defenderla. Cada imagen del enfrentamiento volvía a su mente con una intensidad insoportable. La espada levantada, el choque de las armas, la mirada del Apsi cuando eligió perdonar en vez de matar. No entendía qué sentía exactamente. Era gratitud, sí, pero también un peso nuevo en el pecho, algo que se parecía al miedo y a la esperanza. Cuando el sol comenzó a asomar sobre las montañas, la vida regresó lentamente al poblado. Los hombres contaban con orgullo cómo habían resistido el ataque, las mujeres curaban a los heridos y los niños, curiosos, corrían entre las chozas, como si nada hubiera pasado. El guerrero Apsi permanecía apartado, sentado con el brazo vendado, observando todo en silencio. Su herida no era grave, pero la dignidad con la que soportaba el dolor lo hacía parecer aún más imponente. Ella reunió el valor para acercarse. Llevaba en las manos un cuenco con hierbas medicinales que había visto preparar a una anciana. «Déjame ayudarte», dijo, su voz apenas un susurro. Él levantó la vista, sorprendido. Durante un instante pareció querer negarse, pero finalmente asintió. Ella se arrodilló frente a él y con cuidado limpió la herida. Sus dedos temblaban, no solo por miedo a lastimarlo, sino porque cada contacto la hacía sentir una cercanía que jamás había experimentado. «No entiendo por qué arriesgaste tu vida», murmuró, evitando mirarlo a los ojos. «Porque era lo correcto», respondió él con firmeza. «Pero soy una extraña, una mujer traída aquí por error, por destino o por castigo». Sus labios temblaron. «No pertenezco a este lugar». El Apsi inclinó la cabeza y la observó con atención. «Tal vez no lo entiendes aún», dijo con voz profunda. «Nadie nace perteneciendo a un lugar. El pertenecer se gana con actos, con verdad y con valor. Anoche diste tu primer paso». Ella sintió un calor inesperado recorrerla. Recordó el instante en que lanzó la lanza, cuando por un segundo había sido dueña de su propio destino. Durante los días siguientes, la rutina del poblado la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, no era vigilada como mercancía ni tratada como carga. Las mujeres la miraban con curiosidad, algunas con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a acercarse. Una de ellas le enseñó a moler maíz en piedras planas, otra a tejer fibras para hacer cuerdas, y una anciana de rostro arrugado le mostró cómo usar plantas para calmar el dolor. Al principio se equivocaba constantemente, quemaba la comida, rompía las fibras,
confundía las hierbas. Los niños reían y corrían a contarle al guerrero, como si fuera una travesura. Ella sentía vergüenza, pero también algo distinto, la libertad de fallar sin que nadie la humillara por ello. Una tarde, mientras intentaba aprender a encender fuego con piedras, él se acercó, la observó en silencio, y después se agachó junto a ella. «No golpees con fuerza», le indicó. «El fuego no responde a la rabia, sino a la paciencia». Ella lo intentó de nuevo, siguiendo su consejo, y una chispa saltó sobre la yesca seca. Cuando el humo comenzó a elevarse, sus ojos brillaron de emoción. «Lo logré», exclamó con una sonrisa amplia, la primera en mucho tiempo. Él la miró en silencio. No era común verlo sonreír, pero en ese instante algo en su rostro se suavizó. «El fuego no es solo calor», dijo con tono sereno. «Es la vida misma. Si aprendiste a encenderlo, entonces aprendiste a empezar de nuevo». Sus palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Aquella noche, mientras todos compartían comida alrededor de las llamas, ella se sintió por primera vez parte de algo, no como una invitada, sino como alguien que podía construir, errar y aprender. Sin embargo, no todos lo veían igual. Algunos hombres del poblado murmuraban que era peligrosa, que su presencia había atraído la desgracia del ataque. Otros temían que pudiera ser una espía enviada por los blancos. La desconfianza crecía en las sombras, y ella lo sabía. Lo que más la sorprendía era que pese a esas voces, el guerrero siempre la defendía. «Ella eligió quedarse», dijo una vez frente a los ancianos, «y quien elige quedarse, merece la oportunidad de demostrar quién es». Esas palabras la hicieron llorar en secreto. Nunca nadie había creído en ella de esa manera. Ni su padre, ni su prometido, ni nadie. Una noche, cuando la luna iluminaba el desierto como un farol plateado, lo encontró junto al río. Estaba lavando su herida, que ya casi había cerrado. Se acercó lentamente sin saber si interrumpir. «¿Por qué eres distinto a los demás?», preguntó al fin, con voz suave. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque aprendí que la fuerza sin compasión destruye. Vi demasiados hombres perderse en la rabia y olvidar quiénes eran. No quiero ese destino para mí, ni para los míos». Ella lo miró con admiración. En su mundo, los hombres se definían por lo que poseían, por el poder que ejercían sobre otros. Pero él se definía por lo que protegía, no por lo que dominaba. En ese instante, comprendió algo que hasta entonces había intentado negar. Su corazón había comenzado a unirse al de él, no con cadenas de miedo, sino con hilos invisibles de respeto y gratitud. El poblado dormía, la luna reflejaba su luz en las aguas tranquilas del río, y entre ambos comenzó a crecer un silencio distinto. No era vacío, era un silencio lleno de promesas no dichas. Lo que ninguno de los dos sabía era que la calma era apenas un respiro. Más allá de las montañas, su antiguo prometido reunía fuerzas. La humillación no era algo que un hombre como él pudiera soportar, y esta vez no vendría solo por venganza, vendría para destruirlo todo. El viento del amanecer soplaba con un presagio extraño. Los perros del poblado apache ladraban hacia el horizonte, inquietos como si percibieran un peligro invisible. Nadie aún lo sabía, pero la tormenta estaba regresando, más fuerte que antes. Lejos de allí, el hombre que alguna vez había sido su prometido no aceptaba la derrota. La humillación sufrida lo carcomía como veneno. Ver a la mujer que consideraba suya al lado de un apache había sido más que un golpe a su orgullo, era una herida abierta en su vanidad. Juró que no descansaría hasta recuperarla y demostrar al mundo que nadie podía arrebatarle lo que él reclamaba como posesión. En secreto, buscó aliados. Prometió oro y tierras a mercenarios sin escrúpulos. Les pintó un retrato distorsionado. Les habló de una mujer raptada, de una tribu salvaje que debía ser castigada, de riquezas escondidas en el desierto. Los hombres, cegados por la ambición, aceptaron sin duda.
Cuando el sol apenas se alzaba, un pequeño ejército cabalgaba a su lado, sediento de sangre y botín. Mientras tanto, en el poblado apache, la vida seguía su curso. Ella comenzaba a sentirse parte de la comunidad, aunque la desconfianza no se había disipado por completo. Aquel amanecer ayudaba a las mujeres a preparar alimentos cuando escuchó los ladridos y el galope lejano de caballos. Una punzada de miedo recorrió su cuerpo. Su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. El guerrero apache, atento, alzó la mirada hacia el horizonte. Su rostro se endureció. «No es el viento», murmuró. «Es el eco de la guerra». Las antorchas se encendieron. Los hombres se armaron con arcos, lanzas y cuchillos de piedra. Las mujeres y los niños fueron llevados hacia las cuevas cercanas, refugios antiguos que la tribu conocía bien. Ella quiso unirse a ellos, pero su corazón se rebeló. No podía esconderse otra vez, no después de todo lo que había aprendido. Se quedó. Tomó una lanza con manos temblorosas, recordando la noche en que la había lanzado contra un enemigo. Su mirada se cruzó con la del guerrero. Él negó con la cabeza, preocupado por su seguridad. «Este no es tu deber», le dijo con dureza. «Tal vez no lo era antes», respondió ella con firmeza. «Pero ahora lo es. Si este pueblo me ha aceptado, debo luchar junto a él». La convicción en sus ojos sorprendió al apache. No discutió más. El galope se volvió estruendo. Pronto una nube de polvo anunció la llegada de los enemigos. Los mercenarios aparecieron como sombras negras contra la luz del amanecer, seguidos por su antiguo prometido, que avanzaba con arrogancia. Al verla entre los apaches, una sonrisa torcida deformó su rostro. «Regresaré por lo que me pertenece», gritó alzando su espada. La batalla comenzó como un rugido. Flechas surcaron el cielo, lanzas chocaron contra escudos improvisados. Los gritos de guerra se mezclaron con el bramido de los caballos. El suelo temblaba bajo el peso de la lucha. Ella, aunque temblaba por dentro, recordó cada palabra del guerrero apache. Paciencia, valor, fuego interior. Se defendió como pudo, golpeando, esquivando, levantándose una y otra vez. Sus ropas quedaron manchadas de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con una determinación desconocida incluso para ella misma. El guerrero luchaba como un titán. Cada movimiento suyo parecía guiado por los espíritus. Sus enemigos caían uno tras otro, pero también recibía heridas que habrían tumbado a cualquier otro hombre. Aún así, se mantenía en pie, como un árbol que no se quiebra ante la tormenta. En medio del caos, ella lo vio. Su antiguo prometido cabalgaba directo hacia el centro del poblado, buscando abrirse paso entre los defensores. Sus ojos, llenos de odio, estaban fijos en ella. El tiempo pareció detenerse. Sintió que todo volvía a la opresión, el miedo, las cadenas invisibles. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que había llegado derrotada al desierto. Con un grito que nació de lo más profundo de su alma, tomó una lanza caída del suelo y corrió hacia él. El caballo se abalanzó como una sombra gigantesca, pero ella no retrocedió. Cuando estuvo lo bastante cerca, lanzó el arma con todas sus fuerzas. El caballo relinchó, se desvió bruscamente, y el hombre cayó al suelo, rodando entre el polvo. Se levantó tambaleante, furioso, con la espada en la mano. «Me perteneces», rugió avanzando hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, una sombra se interpuso. El guerrero apache bloqueó el golpe con su propio cuerpo, levantando un escudo improvisado. La espada rebotó con fuerza, y ambos hombres quedaron frente a frente. El duelo comenzó. Era más que una lucha por ella. Era una lucha de dos mundos opuestos. El prometido representaba el egoísmo, la vanidad y la posesión. El apache representaba la libertad, la compasión y el respeto. Sus armas chocaban con una furia que sacudía el aire. Ella observaba con el corazón desgarrado. Quería intervenir, pero sabía que aquel momento debía resolverse entre ellos.
El guerrero estaba cansado, herido, pero su mirada seguía firme. El otro, cegado por la rabia, atacaba sin medida, consumiéndose en su propia violencia. Finalmente, el apache esquivó un golpe y con un movimiento certero, desarmó a su rival. La espada cayó al suelo con estrépito. En ese instante, tuvo la oportunidad de acabar con él. Podría haberlo hecho sin dudar, pero no lo hizo. Lo miró con desprecio y le dijo en voz baja: el verdadero poder no está en quitar vidas, sino en elegir no destruirlas. El hombre, humillado una vez más, cayó de rodillas derrotado. Los mercenarios, al ver a su líder vencido, comenzaron a huir, dejando atrás un campo de cuerpos y polvo. El silencio volvió al poblado, interrumpido solo por los lamentos de los heridos y el crujido de las hogueras. Ella corrió hacia el guerrero, lágrimas en los ojos, y lo abrazó con fuerza. Por primera vez, no temía lo que dirían los demás, ni lo que el futuro traería. En ese abrazo, supo que ya no era una prisionera del destino, era dueña de su camino. Pero en el horizonte, más allá de lo visible, se sabía que la batalla no era el final. El hombre derrotado juraría regresar, y otros enemigos podrían llegar. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no estaban solos. Ella había encontrado un lugar al que llamar hogar, y un amor que había nacido en medio de la guerra. La guerra los había puesto a prueba, pero el lazo que ahora los unía era más fuerte que cualquier espada. Los días en el poblado comenzaron a tornarse más claros para Lucía. Ya no era la joven despojada de todo, sino una mujer que, poco a poco, encontraba un lugar donde sus pasos eran valorados. Sin embargo, en las montañas siempre acechaba la sombra del pasado, y ese pasado no tardó en alcanzarla. Una mañana, mientras molía maíz junto a las mujeres apaches, un extraño murmullo recorrió el campamento. Los exploradores regresaban apresurados, con rostros tensos y miradas cargadas de alerta. Las noticias eran claras. Un grupo de mercenarios, enviados por el hombre rico y cruel con quien Lucía iba a ser casada, habían seguido sus huellas hasta el valle. Venían armados, dispuestos a reclamar lo que creían suyo. El corazón de Lucía se estremeció. Todo lo que había vivido, la paz reciente, la ternura de los niños, la mirada noble del guerrero, corría el riesgo de desmoronarse como arena entre sus manos. No podía permitirlo, pero tampoco podía huir más. El tiempo de los miedos debía quedar atrás. Nahuel, el apache que la había protegido desde el altar, reunió a los hombres del poblado. Sus palabras eran firmes, como lanzas lanzadas contra el viento. Ellos vienen a arrebatarnos lo que no les pertenece. No solo buscan a Lucía, buscan quebrar nuestra libertad. Hoy les mostraremos que el corazón de estas montañas no se rinde. Los guerreros golpearon la tierra con sus lanzas, haciendo temblar el aire con un clamor ancestral. Pero Lucía no se quedó atrás. Se acercó a Nahuel y con voz temblorosa pero decidida, dijo: no soy una carga, no quiero esconderme mientras ustedes luchan. Enséñame a defender lo que ahora también es mi hogar. Él la miró con sorpresa. Durante un instante, quiso negarse, pero en los ojos de Lucía ya no había miedo, sino fuego. Y comprendió que ese fuego debía brillar, no apagarse. Le colocó en las manos un arco pequeño, adaptado para alguien sin la fuerza de un guerrero, y le enseñó la postura básica, la respiración que acompaña al disparo. Esa tarde, mientras los niños observaban en silencio, Lucía tensó la cuerda por primera vez. La flecha no dio en el blanco, pero tampoco se desvió tanto. Sonrió, no por el acierto, sino porque entendió que ya no era la misma mujer que había llegado llorando entre cadenas invisibles. El sol comenzó a ocultarse tras las cimas, tiñendo el cielo de rojos intensos. El poblado se preparaba para el enfrentamiento. Mujeres escondían provisiones, los ancianos entonaban cánticos de protección, y los guerreros se pintaban los rostros con símbolos de guerra. Lucía, en cambio, se sentó junto al fuego. Allí,
con el calor envolviéndola recordó la boda interrumpida, las miradas crueles, las lágrimas que había derramado. Todo eso ahora era el combustible de su valentía. Al caer la noche, las antorchas iluminaron el sendero de entrada al valle. Los mercenarios descendieron con caballos y acero, creyendo que el pueblo apache sería fácil de someter, pero lo que encontraron fue un silencio tenso, como el de la tierra antes de un trueno. Desde lo alto Nahuel dio la señal, y las montañas respondieron con un coro de flechas que rasgó la oscuridad. Lucía, escondida tras una roca, temblaba. Sus manos sudaban, pero recordó las palabras de Nahuel. Respira, suelta el miedo con el aire. Deja que la flecha sea tu voz. Con un suspiro profundo tensó la cuerda y disparó. La flecha silbó en la noche, golpeando el suelo frente a uno de los atacantes. No hirió, pero sí detuvo el avance, obligando al enemigo a retroceder. En ese instante comprendió que su valor no residía en la fuerza de su brazo, sino en la decisión de no dejarse arrebatar lo que amaba. La batalla se desató como una tormenta. El rugido de los caballos, los gritos de los hombres, el choque del metal contra la madera llenaron el valle. Nahuel peleaba como un espíritu indomable, defendiendo no solo a su pueblo, sino también a la mujer que había convertido en parte de su destino. Lucía, mientras tanto, corría entre refugios, ayudando a los niños a mantenerse a salvo y entregando flechas a los guerreros. Cada acción, por pequeña que fuera, la convertía en una pieza indispensable en aquella defensa. El cielo nocturno parecía arder con las chispas de las antorchas y el reflejo del fuego en las armas. Y en medio de todo, Lucía ya no se veía como una víctima, sino como parte de una historia mayor, la de un pueblo que resistía, y la de una mujer que aprendía que el amor verdadero también se forja en la lucha. El amanecer llegó teñido de un rojo intenso, como si el propio cielo hubiera querido recordar la sangre y el valor derramados durante la noche. El silencio después de la batalla era tan pesado que parecía hundir los corazones. Humo se elevaba de las antorchas caídas, los caballos relinchaban a lo lejos, y los mercenarios que aún podían sostenerse sobre sus pies huían sin mirar atrás. La montaña había hablado, y el pueblo apache seguía en pie. Lucía, con los cabellos desordenados y el vestido manchado de tierra y sudor, se dejó caer de rodillas al ver que los niños salían de los refugios ilesos. Sus manos temblaban, no de miedo sino de alivio. Había sobrevivido. Ellos habían sobrevivido. Y lo habían hecho juntos. Nahuel se acercó a ella con paso firme, aunque llevaba una herida en el brazo. Se inclinó, tomó sus manos y las llevó a su pecho, donde el corazón palpitaba como un tambor sagrado. «Anoche fuiste más que valiente», le dijo con voz grave. «No solo disparaste una flecha, Lucía, disparaste el miedo que te habían impuesto desde niña. Ahora eres libre». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía, pero eran lágrimas distintas, ligeras, que no pesaban como antes. Se levantó despacio, sintiendo que cada hueso, cada músculo, cada latido de su cuerpo estaba vivo y reclamaba un lugar en aquel mundo. El pueblo entero se reunió alrededor del fuego central. Los ancianos elevaron cantos agradeciendo a los espíritus de la tierra, del agua y del viento. Y entre esos cantos, el nombre de Lucía comenzó a sonar. Primero tímido, luego fuerte, como un eco que llenaba el valle. No era una forastera, no era una extranjera, ahora era parte de ello. En ese momento comprendió que el destino que su padre había escrito para ella, una vida de cadenas doradas al lado de un hombre cruel, había muerto aquella noche. En su lugar había nacido algo nuevo, una vida donde podía caminar con la frente en alto, donde su voz era escuchada, donde su fuerza tenía sentido. Nahuel la tomó de la mano y la condujo hacia la cima de una pequeña colina, desde donde se veía el sol salir entre las montañas. El aire fresco les golpeaba el rostro y la luz bañaba la tierra como un río de oro. «Míralo bien, Lucía», dijo él.
Esta es tu nueva aurora. Nadie puede arrebatarte lo que ya es tuyo. Ella cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo respiró sin dolor en el pecho. El viento parecía arrastrar las sombras de su pasado y el sol le regalaba una promesa. Nunca más sería tratada como una moneda de cambio. Nunca más se definiría por lo que otros quisieran de ella. Con el paso de los días, las heridas fueron sanando y el poblado volvió a la calma. Lucía aprendió a hilar con las mujeres, a preparar remedios con hierbas y a montar a caballo con los jóvenes guerreros. Pero más allá de todo lo aprendido, descubrió que su mayor tesoro era su capacidad de transformar el dolor en fortaleza. En las noches, mientras se sentaba junto al fuego, solía mirar las estrellas y pensar en el camino recorrido. Recordaba la boda interrumpida, el rostro frío de su padre, el peso de las cadenas invisibles, y luego giraba la cabeza hacia Nahuel, que la miraba con ternura y respeto, como si cada uno de sus gestos fuese sagrado. Entonces entendía que aquel amor no había nacido de la posesión ni de la conveniencia, sino de la libertad de elegir. El pueblo apache empezó a contar su historia. Decían, ella vino de tierras lejanas, rota por la traición, pero aquí el sol la volvió a levantar. Ella es la mujer que disparó una flecha contra el miedo y encontró su fuerza entre montañas. Y así el nombre de Lucía quedó unido al de Nahuel, como dos ríos que se encuentran para nunca más separarse. Los niños crecieron escuchando ese relato, y cada vez que la contaban añadían un nuevo detalle, como si la memoria del pueblo quisiera hacerla eterna. Lucía no buscaba grandeza ni títulos, pero el destino ya le había dado un lugar. Ser el ejemplo de que la verdadera libertad se gana cuando uno se atreve a romper el guión impuesto. Un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos púrpura y dorado, Lucía se acercó a Nahuel y apoyó su cabeza en su hombro. «Nunca imaginé que este fuera mi camino», susurró. Él sonrió y respondió, «Los caminos que la vida esconde suelen ser los más verdaderos. Tú no fuiste entregada como castigo. Fuiste traída aquí para encontrar lo que siempre mereciste». Lucía cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. No necesitaba nada. La mujer que había sido abandonada al borde del desierto ahora era recordada como símbolo de esperanza. Y así, bajo el cielo infinito de las montañas, el eco de su historia quedó grabado en las estrellas, como un canto que jamás se apaga. El canto de una mujer que, abandonada al principio, terminó siendo amada como